¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, hoy es martes, son las 5:30 en punto y hoy es Grupo con Vida para Mujeres. Hoy vamos a tener un tema en el que vamos a seguir con nuestro libro que tengo por aquí, que se me... lo dejé por ahí. Pero bueno, es el de cómo tener un corazón de María en un mundo de Marta. Así es que el tema de hoy es el servicio en la cocina. Como ya son 5:30, vamos a comenzar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo para que sea Él el que nos hable, sea Él el que ministre nuestros corazones y sobre todo que nos enseñe acerca del servicio. Entonces vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde, gracias por la bendición que nos das de poder reunirnos de una manera virtual y poder aprender, Señor, de tu palabra, aprender de lo que está en tu corazón y que quieres que nosotros pongamos por obra y en práctica en este tiempo, Señor. Que tu Espíritu Santo tome control de todas las cosas y que ministre nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, el tema de hoy es... no es muy largo, pudiéramos decir que no es tan largo, es el servicio en la cocina. No es tan largo, pero es muy importante. El domingo pasado resulta que me tocó escuchar el mensaje en la iglesia, en la parte de iglesia Leywood, porque lo escuchamos primero en Leywood Church con el pastor Joel Austin, que es nuestro pastor, y luego lo escuchamos con el pastor Danilo Montero, que es para la parte latina. Y me tocó escuchar al doctor Lucas Leis, que estuvo como invitado por el aniversario de la iglesia Leywood en el área ministerial en español. Y entonces, todo lo aprendimos. ¿Quién me está diciendo? Antonio, por ahí anda, saludos. Aprendimos todo lo que es la parte esencial. ¿Qué es lo esencial en nuestra vida como cristianos? Y pues en este momento... pues obviamente todos están buscando saber qué es lo esencial. Y cuando estamos leyendo este libro de cómo tener un corazón de María en un mundo de Marta, es cuando nos damos cuenta que hay cosas efectivamente que son esenciales y también nos damos cuenta que María la escogió, y es donde uno empieza a decir, bueno, ok, María escogió esa buena parte. ¿Cómo es que nosotros vamos a vivir escogiendo esa mejor parte? Y entonces, ¿en dónde queda el servicio, no? Entonces, ¿qué hay acerca, por ejemplo, la pregunta que yo siempre me hago? Ok, si esa es la mejor parte, estar a los pies de Cristo, entonces, ¿dónde queda el ser las manos y los pies de nuestro Señor? Ajá. En Juan 13:55, quiero que vayas para allá, a Juan 13:55, nos dice lo siguiente, el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35, dice, en esto conocerán todos los que son mis discípulos. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Juan 13:35. Eso es lo que dice. En esto conocerán que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Y esa clase de amor, la que está mencionando el Evangelio de Juan, es una clase de amor ágape. Ajá. Es decir, que debe de ser un amor que nosotros lo vamos a poner en práctica y que nos va a distinguir del resto de las personas. Porque no es un amor fileo, no es un amor eros. O sea, cuando estaba en el instituto bíblico nos enseñaron los 3 tipos de amor: eros, fileos y ágape, y el mayor de ellos es el ágape, el que pone la vida por sus amigos, dice Jesucristo. Ese es dice, yo soy el que pone la vida por sus amigos. El que os améis los unos por los otros es que te ames con amor ágape, es decir, que va más allá de cualquier cosa. No es un amor de simple atracción física y ya, que es el eros, o fileos de, pues somos amigos, sino que es un amor ágape, el que pone la vida por sus amigos. Es lo que está haciendo Jesús, y es lo que hizo Jesús, poner su vida por nosotros. Y 10 más nos dice, ya no son más mis esclavos, yo no los llamo esclavos, los llamo amigos, porque les doy a conocer las cosas que mi Padre me ha dicho. Entonces es una diferente clase de relación con Dios. Entonces, lo que da realmente a conocer a nuestro Padre y el amor de nuestro Padre es ese amor ágape. Entonces, cuando estamos hablando del servicio en la cocina, es precisamente lo que nos debe de impulsar, esa clase de amor. Entonces, contrario al amor ágape, que es lo que les acabo yo de decir ahorita,
El amor fileo es aquel que practicamos para beneficio propio. Es que es el que hacemos por amistad o para que yo gane un tipo de reconocimiento. El servicio en la iglesia puede darse de esa manera. Es decir, que hago una cosa o hago otra cosa para sentirme bien, para que los demás vean que yo hago algo. Entonces Juan 13:34 dice, como yo los he amado, así también ámense los unos a los otros. Y en ese pasaje es el del lavamiento de los pies. Y yo quiero hacer esta parte de un alto en por qué se llevó a cabo ese lavamiento de los pies, por qué significó tanto que Jesús le lavara los pies a sus discípulos. Pues bien, una noche antes de que él fuera a la cruz, él le lava los pies a sus discípulos. ¿Por qué? Normalmente, si lo sabemos, en ese entonces obviamente no había pavimento. Las calles eran de tierra, terracería. Entonces imagínense cuando llovía, pues era un lodito amarillito, pastosito. Y cuando no llovía era mucho el polvo. Cuando uno va a los ranchos o no sé, a nosotros nos tocaba ir de repente a una misión en Mata de Labra, aquí cerquita de Altamira. En los tiempos de lluvias era horrible llegar ahí. O sea, podías atascarte, podía pasarte lo que fuera, y además en el caso nuestro estábamos predicando a los niños abajo de un árbol, y porque era por el sol, pero la verdad es que estábamos entre el lodito, y cuando era mucho calor pues era puro polvo, entonces regresabas o con lodo o con polvo, de una de las dos formas regresabas. Obviamente nosotros íbamos con zapatos especiales para no darnos un trancazo, con tenis o un zapato cerrado, pero en el tiempo de nuestro amado Jesucristo, ellos usaban sandalias, es decir, un pedazo de cuero amarrado, atado con cuerdas, simplemente. Así que los pies estaban demasiado sucios. El hecho que Jesús le lavara los pies a sus discípulos, cuando se suponía que como era un rabino, el rabí era el maestro, pues fuera al revés. Significaba que por costumbre que el discípulo servía al maestro, y en este caso estamos viendo que él llega y pone una pauta en donde dice, yo no vine para ser servido sino para servirles. Entonces Jesús les demuestra de esa forma que él puede ser humilde, que él siendo Dios dejó su trono y se hizo hombre, y en humildad, es una demostración muy gráfica de la humildad, lava los pies de sus discípulos. El servicio en la cocina es esencial para los hijos de Dios. No es que vamos a estar lavando trastes, no, nada que ver. Tiene que ver nuestro amor al prójimo, es la forma en que nosotros demostramos el amor al prójimo y en la forma en que representamos a Jesucristo. Les decía yo a los chicos la semana pasada lo que es ser un embajador. Nosotros somos embajadores de Cristo, y cuando estamos dando un servicio a otros, estamos siendo sus embajadores. Ellos están conociendo a Jesucristo a través de nosotros. No es que conozcan, por ejemplo, en este caso, que yo les estoy sirviendo a través de compartirles la palabra. No es que van a conocer a Mónica, no es que van a conocer a Jesús a través de mí. Entonces, ¿por qué Jesús le dice a Marta? Y esa es la parte que nos tenemos que poner a pensar. ¿Por qué Jesús le dice a Marta que María escogió la mejor parte si es tan importante el servicio? ¿Por qué se lo dice? ¿Saben por qué? Porque nos es muy fácil olvidarnos para qué estamos aquí. Nos es muy fácil olvidarnos por qué servimos a los otros. Nos es muy fácil olvidarnos cuál es el sentido de servir a otros, ¿sí? Es muy fácil caer en la hipocresía de hablar una cosa y vivir otra. Es muy fácil, digo, es fácil. Cualquiera, y más ahora, más ahora en donde, bueno, ok, ya comienzan a ver las reuniones, pero pues nadie nos ve. Y decía el doctor Lucas Ley el domingo, que ese fue el mayor problema de la iglesia como cuerpo de Cristo cuando empezó en el confinamiento, porque antes hacían las cosas, hacían todo para que los demás los vieran, es decir, iban a la iglesia, levantaban las manos, cantaban alabanzas, todo, los demás los veían y no pasaba nada.
pero cuando estaban en casa, pues nadie los veía y no había problema para que los vieran como eran. Pero cuando se quite la iglesia, ya no hay de quien yo pueda recibir una gratificación, ya no hay de quien yo pueda recibir una palmadita, ya no hay quien me diga, ah, qué bueno que vino por aquí, hermano, qué bueno que vino por aquí, hermana, qué bueno que está participando en esto, qué bueno que está sirviendo en esto, ah, es que sirves en niños, ah, es que sirves con adolescentes, ah, es que sirves con los varones, o ah, es que sirves con las mujeres, ah, es que preparas las comidas, o llevas las tortas a las cárceles, o llevas las tortas a los hospitales, y de pronto ya no hubo nada de eso. Entonces nos vimos confrontados a buscar cuál era el verdadero servicio a nuestro Dios, si realmente lo estábamos haciendo de corazón. Ajá. Entonces, cuando yo escuché el domingo al Dr. Lucas Leis, dije, wow, qué increíble es cuando uno escucha el domingo el mensaje y como dice la palabra, en lugar de ser alimentado, ajá, tú estás dando en reciprocidad alabanza a tu Dios, a nuestro Dios. Pero como le buscaste todos los días, lo que predican está confirmando lo que tú todos los días has escuchado del corazón de Dios. Entonces, cuando nosotros nos involucramos tanto en actividades religiosas, descuidamos el deber de acercarnos a quienes nos rodean. Ajá. Y yo lo escribí como el deber. Ajá. Porque realmente tampoco es como que un deber, sino que es algo que hacemos por amor, como acabo de decir, como con amor ágape, acercarnos a los que nos rodean. Y ser a ellos primeramente testimonio del amor de Cristo en nuestras vidas. Vivir en balance es imperante, es imperativo, o sea, es un mandato que podamos vivir en balance. ¿Para qué? Para no estar desequilibrados, para no hacer mucho activismo y poco, o sea, mucha Marta y poca María, o mucha María y poca Marta, sino en balance, en donde Marta y María pueden convivir tranquilamente, sin culpa y sin problema. Ambas pueden vivir juntas. Entonces vamos a ver lo que dice Cantares 1:6. El domingo yo estaba leyendo en mi testimonio, en mi devocional, y al mismo tiempo que lo leía y luego escucho lo que dice el Dr. Lucas Leis y dije, wow, Dios está hablando acerca de esta parte que es muy importante y que debemos de tomar en cuenta. Dice Cantares 1:6. Perdón, no es Cantares. Es Eclesiastés. Estaba yo tan apurada escribiendo que ahora he perdido esta porque tampoco es Cantares. Permítame un momento. Y no me quiero equivocar de libro, ni me quiero equivocar de cita. Es que ese día lo leí en inglés y entonces cuando yo me hago bolas a la hora que lo quiero pasar, el versículo, estoy batallando para encontrarlo, no se está conectando rápido mi iPad al internet, pero el versículo habla acerca del descuido que uno hace cuando estamos, ahorita les voy a decir, atendiendo otras viñas en lugar de la nuestra propia. Entonces cuando nosotros hacemos eso, caemos en esa parte de no darnos cuenta, ahorita voy a decirles en dónde está, no darnos cuenta que hemos construido para otros. Ajá. Dice, mis hermanos estaban enojados conmigo porque ellos me forzaron
a cuidar de sus viñas. Y en ese cuidar de sus viñas, yo descuidé la mía propia. Y es Cantar de Cantares 1.6, pero la versión en la que yo estoy leyendo, sí es 1.6. Sí lo leí bien. Me llamó la atención porque en la versión Reina Valera viene diferente. Por eso luego es bueno leer varias versiones. En esta dice aquí: los hijos de mi madre se alzaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Así dice la versión Reina Valera. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice: mis hermanos se enojaron conmigo y me forzaron a cuidar sus viñas. O sea, está diciendo, me forzaron a cuidar sus viñas y yo descuidé la mía. A veces nosotros actuamos de esa manera, en el sentido que cuidamos las viñas de otros, es decir, cuidamos las cosas de otros, como lo dije hace unas semanas, en donde iba esta persona con la carretilla, y entonces Dios le dio a llevar a la montaña, a subir a la montaña sus 3 piedras, pero en el camino hubo otros que le pusieron piedras. Pues ya que vas para allá, pues lleva mis piedras. Y entonces uno, buena onda, o sea, él buena onda, ¿qué hace? Pues lleva las piedras. A veces nosotros en esa parte del servicio caemos en ese a querer agradar a los demás, y entonces nosotros nos forzamos a nosotros mismos a cuidar lo de otros en lugar de nosotros mismos. Entonces Pablo en sus epístolas exhorta a ser embajadores de Cristo, como les dije hace rato, a hacer y hablar todo como para el Señor. Y esto implica cuidar a nosotros mismos, cuidar nuestro corazón, cuidar la semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón para que dé fruto abundante. Segunda de Corintios 3.3 dice lo siguiente. Vamos para allá, a Segunda de Corintios 3.3. Segunda de Corintios 3.3. Dice así. Luego, ¿por qué me confundo? Porque no me pongo los lentes. Segunda de Corintios 3.3 dice: siendo manifiesto que son carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne de corazón. O sea que somos cartas para que podamos ser leídos ante los demás. Somos representantes de Cristo, para que ellos puedan ver en nosotros, como lo dije hace rato, el carácter de Jesucristo en nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Somos sus cartas de amor para el mundo, para comunicar la gloria de Dios al mundo. Y fíjense lo que dice Lucas 3.8. Eso a mí me gustó. Dice Lucas 3.8. Ahí vamos a hacer así como que vamos a ir de un lado a otro. Lucas 3.8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, Juan está reprendiendo a los judíos por pretender decir que su ADN era suficiente para poder ser un testimonio de lo que era ser un hijo de Dios o de agradar a Dios. Es como si dijéramos: pues como yo no nací en Israel, ¿verdad? Pero suponiendo que yo fuera judía, yo dije: pues yo como ya nací en Israel y soy el pueblo de Dios, pues ya la tengo libre acceso y ya agrado a Dios porque soy judía. Nada que ver. O sea, no. Sí es el pueblo de Dios y tiene gran estima delante de los ojos, pero Pablo les está diciendo: no es suficiente con eso. Tienes que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Tienes que ser un testimonio de amor, porque eres una carta viva de amor para el mundo. Entonces, no es suficiente, si lo vemos de esa manera, no es suficiente con llamarnos cristianos. Y yo digo siempre cristianos entre comillas, sino que debemos vivir como cristianos, hablar como cristianos y no como religiosos,
sino que nuestras palabras sean honestas, que nuestras palabras sean verdad, que nuestras acciones sean de compasión, de misericordia, con gracia hacia los demás. En Mateo 7:21 dice lo siguiente. Dice esto. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, está diciendo, mira, por más religioso que creas y que eres, o que vas los domingos sin falta a la iglesia, y X y Y cosas que hagas y hables, o seas como digas que eres, realmente no significa que conozcas a Dios o que seas conocido por Dios. O sea, realmente en este evangelio nos está diciendo es más importante ser conocido por Dios, y que por eso Jesús se lo dice a María y a Marta. María escogió la mejor parte, se lo está diciendo. ¿Por qué? Porque sabe y conoce el corazón de las personas, que es muy fácil desviarse en tanta actividad, en tantas cosas, en lugar de buscar a Dios y en lugar de disfrutar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nuestros dones, nuestros talentos, que son para servir a otros, pero también para disfrutarlos nosotros. Entonces la palabra de Dios utiliza siempre el símbolo de frutos, si ustedes lo pueden ver ahí. Jesús es la vid, dice, las ramas, Él se representa como la vid, como las ramas, y nosotros somos los pámpanos. En los 27 libros del Nuevo Testamento, 15 de ellos, nos muestran o nos llaman a tener fruto en esta vida, fruto en nuestra vida. Y dice que hay tipos de 3 frutos: el fruto de labios, el fruto que son de las obras, de nuestras acciones, y el fruto de nuestras actitudes, o sea, de nuestro corazón. En el fruto de labios lo podemos encontrar en Hebreos 13:15. Ahí vamos a ver cómo es ese tipo de fruto de labios que está buscando nuestro Señor que podamos dar. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, que nuestras palabras realmente sean palabras que agradan a Dios. No es que vamos a andar hablando con salmos, con proverbios en la boca, sino que cuando nosotros hablemos, nuestras palabras sean palabras que edifiquen a otros. No palabras que apachurren a otro, no palabras que al otro le digan, ay, estás muy mal, o que, oye, qué bien que te ves hoy, pero ojalá hubieras hecho esto mejor. Pues qué onda, o sea, ahí en lugar de levantarlo, qué bueno, pero pues te apachurro, aprovecho, ¿no? Como dicen los mexicanos, aprovechandito te digo esto. Entonces, es algo que nosotros tenemos que cuidar nuestras palabras. Y ahora nuestras palabras ya no nada más salen de nuestra boca. Nuestras palabras también salen en las redes sociales. Y cuando nuestras palabras salen en las redes sociales, tienen un poder increíble. Un poder de que no nada más nos escucha una persona, sino que nos escuchan miles. Ajá. Y cuando se hacen virales esas palabras, es terrible el daño que hacen. Entonces es cuando nosotros tenemos que tener cuidado del tipo de palabras que estamos lanzando, que estamos diciendo, tener mucho cuidado. Nuestras obras, Colosenses 1:10, vamos a ver qué dice. Colosenses 1:10, el fruto de las obras. Colosenses 1:10 dice, para que anden como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, nuestras obras, nuestras acciones van a ser un reflejo de lo que de nuestro conocimiento de Dios. Es decir, no vamos a actuar en contra de otras personas, sino que vamos a ser misericordiosos, vamos a ser compasivos, vamos a poder ayudar a otros, porque ese es el fruto que hay en nosotros, porque lo hacemos por amor a Dios, no para ganar reconocimiento a nosotros mismos, sino para que nuestro Dios sea exaltado, para que conozcan a Dios a través de nuestras obras. Y las actitudes las podemos ver en Gálatas 5, 22 y 23. Ahí dice Gálatas 5, 22 y 23. Y ese es el fruto del Espíritu. Que como digo, para el fruto del Espíritu no es que sembremos la semilla del Espíritu y ya va a dar el fruto, sino que nosotros tenemos que alimentar al Espíritu de Dios, ¿no? Que vive en nosotros. Dice, pero, dice el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, ¿cómo es tener ese fruto? ¿Cómo es realmente poder vivir ese fruto? O que el fruto sea visible en nosotros. La verdad es que a fuerzas no se da. Como dije, no es que vamos a sembrar una semilla y ya va a dar, vamos a tener un árbol que dé ese fruto, ¿no? No, lo que sucede es que el fruto se da de manera natural cuando yo me conecto a la fuente correcta, cuando yo me conecto a los ríos de Dios, cuando yo me conecto a la presencia de Dios, cuando yo todos los días voy a su presencia y ahí derramo mi corazón, ahí hablo con Él y ahí le puedo decir lo que pienso, lo que siento, mis inquietudes, mis aflicciones, todo delante de Él. Entonces yo me conecto y Él puede llenar mi corazón porque yo lo vacié delante de su presencia y Él lo llena, y en ese llenar, ese vaciarme y ese ser llenada por Él, por su presencia, es cuando nosotros podemos dar fruto, y es un fruto que se da de manera natural, no forzada. O sea, no le puedo yo pedir, como bien dice el dicho, peras al olmo, porque el olmo jamás va a dar peras. También la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿qué clase de fruto estamos dando? Entonces podemos experimentar gozo en la cocina, podemos experimentar ser felices cuando estamos sirviendo en la cocina, en donde quiera que estemos. Y el libro lo menciona en la cocina porque estamos hablando del pasaje de María y Marta, pero realmente tú te puedes gozar y puedes disfrutar de lavar trastes, de cambiar pañales, sea cual sea tu etapa de vida en la que estás, de dar clases, como en mi caso, que hoy de vuelta estoy dando clases, de dar clases, o de algunos de ustedes que son profesores, pues de dar clases, puedes disfrutarlo, dirigiendo una empresa quizás, diseñando, porque a lo mejor eres diseñador o diseñadora, no sé, de interiores o gráfico. Entonces también puede ser que manejando un taxi puedas disfrutar de lo que tú haces, siendo una enfermera, un químico, una química en un laboratorio. Cualquier cosa que tú hagas, puedes disfrutarlo cuando tú lo estás haciendo con la actitud correcta, con el corazón correcto, sabiendo que servimos a Jesús como Él lo hizo, que estamos sirviendo en el camino, con mis actos diarios, con mi vida diaria, que estamos sirviendo guiados por el Espíritu de Dios, y que además estamos sirviendo en todas las maneras posibles. Y cuando nosotros servimos en el camino y tenemos el ejemplo de Jesucristo, yo me acordé, el libro mencionaba otro ejemplo, pero yo me acordé de Bartimeo, el ciego, que estaba junto al camino. Jesús iba caminando por ahí, iba pasando por ahí, y de repente Bartimeo comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque le seguían decenas de personas a Jesús. Y entonces Jesús se desvió. O sea, iba por el camino, lo ve y se desvía y le sana, y Bartimeo recibe la vista. Nosotros igual podemos ir por el camino, no sé, al súper o lo que sea que estemos haciendo, y de repente vamos a ver la necesidad de otro y nos vamos a poder desviar y poder suplir la necesidad de esa persona, siendo guiados por el Espíritu Santo, como sucede. Por ejemplo, ese es un ejemplo muy claro, muy clave en la vida de Jesús, que nos llama a ver cómo Él da la vida por sus ovejas, cómo Él da la vida por los otros, y pone de lado sus sentimientos, su estado físico y emocional en ese momento. En Mateo 14 vemos que Juan, su primo, Juan el Bautista, fue ejecutado, acaba de ser ejecutado, lo decapitaron, ¿no? Y fue un acto muy terrible, ¿no? Y van y le dicen a Jesús: ¿sabes qué? Juan ha muerto. Y Él está triste. Él quería descansar, todo el día había estado ministrando. Y se aparta con sus discípulos, quiere ir hacia un lugar apartado, pero de repente empieza a ver la multitud cómo lo sigue. Y Él lo que hace es bajarse e ir de su lancha, de su barca, porque ya quería alejarse a otro lado, bajarse de su barca e ir a verlos. Y dice que al ver la multitud tuvo compasión de ellos, y entonces les sanó, y ahí estuvo
fue la manera de saciar su corazón, o la manera en que podemos en un momento dado sanar de la tristeza que a veces, y que no digo a veces, en este momento muchos estamos viviendo, porque perdemos seres queridos por cuestiones de la pandemia. Y la mejor manera en que uno puede sanar esa herida o saciar un poco esa tristeza, apagar un poquito esa tristeza, es sirviendo a otros, siendo útil para otras personas. Entonces él tuvo compasión y sanó a los enfermos. Servir de todas maneras es una parte en la que podemos emplear nuestros talentos. Todos tenemos talentos. Todos. No necesariamente tenemos que servir en una congregación. Como muchas veces lo he dicho, no es de esa manera. No fue de esa manera pensado. Más bien el hombre fue el que pensó que podía ser de esa manera. Pero realmente en el corazón de Dios estaba el amarnos los unos a los otros, el servirnos los unos a los otros como parte del cuerpo de Cristo. Qué bien que lo puedas hacer dentro de una iglesia, qué bueno, pero sabes, afuera hay muchos más en necesidad. Afuera hay muchos que necesitan de una palabra de aliento. Afuera hay muchos que necesitan de una palabra de exhortación, una palabra que les dé dirección, una palabra que los ayude, que los motive a seguir adelante. Fíjese que el domingo precisamente escuché el testimonio de, quizás ustedes lo han visto alguna vez en televisión, de Nik Wallenda. Nik Wallenda es de una familia de cirqueros, de equilibristas, y que él habló el domingo, él es cristiano, en cómo hace unos años él tuvo un accidente, ¿no? Él es el que atravesó en una cuerda floja, bueno, un cable, sobre el área del World Trade Center en Nueva York, sobre esa área, y entonces lo hizo sin redes de salvamento ni nada, o sea, simplemente cruzó. Y entonces cuando yo lo escuchaba, yo decía, bueno, ¿y eso que él hace, en qué glorifica a Dios? Yo lo llegué a pensar cuando lo estaba escuchando, y al instante de estar yo pensando y cuestionando, bueno, ¿y eso en qué glorifica a Dios? Pues resulta que la primera vez que él caminó, en algunas de esas veces, él traía siempre un micrófono, y no en esa vez del World Trade Center, sino en otra ocasión él traía ese micrófono. Y entonces él dice que cuando él va cruzando el cable, él todo el tiempo va orando y va alabando a Dios, va dando gracias por permitirle cruzar ese cable. Y él no sabía que estaba abierto ese audio. Entonces la primera vez que lo hizo y que se televisó y que la gente escuchó lo que él iba diciendo, mucha gente le escribió y le dijo, no tienes idea de lo que me impactó verte cruzar ese cable, pero más el hecho que ibas confiando tu vida en el Señor, la manera en que tú le ibas dando gracias y gloria al Señor en eso que tú estabas haciendo. Entonces cuando yo escuché ese testimonio, dije, pues sí, todo lo que hagamos realmente puede darle la gloria a Dios cuando lo hacemos pensando que lo hacemos para Él. Esa es la clave. Entonces, Hechos 3:6 dice esto. Hechos, que es el libro precisamente de Hechos de los Apóstoles, donde están todos los testimonios de las cosas que los apóstoles hicieron después de que Jesús ascendió y que fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 3, versículo 6 dice esto. Mas Pedro dijo, porque afuera del templo estaba un cojo pidiendo limosna, y Pedro no tenía dinero, porque a veces pensamos que el servir a otros tiene que ver con dinero, y no tiene que ver con dinero. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué tenía Pedro? La autoridad que Cristo le había dado. ¿Qué tienes tú que tengo yo? La misma autoridad. Somos hijas e hijos del Dios Altísimo. Y tenemos eso. Y también tenemos talentos. Y podemos orar por los que están enfermos. Y podemos ir y darle palabra de ánimo a otros. Podemos enseñar a otros de los talentos que tenemos. Y tal vez podemos aprender, no tal vez, siempre podemos aprender de los demás, de los talentos que tienen. Entonces no nos limitemos
en no usar nuestros talentos, porque ahí es en donde está el servicio de la cocina. Fíjense, me llama la atención, híjoles, y no traigo mi libro, pero bueno, vamos a leer lo que dice en 1 de Samuel 16:7. 1 de Samuel 16:7 habla de lo siguiente. 1 de Samuel 16:7 dice: y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. Este es el capítulo en donde Samuel unge a David, donde Samuel le está pidiendo, Dios le pide a Samuel que vaya a casa de Isaí y que unja a uno de los hijos de Isaí, porque él va a ser el próximo rey de Israel. Y entonces él llega y comienza a decirle a Isaí, ¿sabes qué? Vengo a ungir a uno de tus hijos. O sea, el Señor quiere que unja a uno de tus hijos, porque pues Samuel era el profeta. Y empieza a llamar uno a uno y Dios le va diciendo, no, ese no es, no, ese no es, no, ese no es. Y era así como que, pues, ¿qué onda? Yo te escogí el más grandote, al que parecía más atlético, al que esto, al que el otro, al que parece que tiene las habilidades. Y así va, y así va, y así va, y nada. Y el Señor le dice, no, ninguno de esos es, hay uno más, hay uno más. Y entonces Samuel le pregunta a Isaí, ¿no tienes un hijo más? O sea, ¿nada más eran estos? Estoy dándoles el contexto de este versículo. Y entonces le dice, sí, hay uno allá atrás que está allá en el campo, cuidando las ovejas. O sea, ni siquiera Isaí se acordaba. Y entonces manda llamar a David. Y Dios le dice en el verso 7, y respondió, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, es decir, no lo veas que viene todo chamagoso, todo cochino y apestoso, porque viene de cuidar las ovejas. Dice, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, lo más importante en nuestro servicio a los demás, en nuestro servicio a Dios a través de los demás, es nuestro corazón. Es medir la intención de nuestro corazón. Es ver por qué estamos sirviendo. Y eso es lo que Jesús le quiso hacer ver a María, y que nos muestra en ese gran pasaje muchísimas cosas de lo que sucede en Betania. Muchas cosas, como dije, acerca de nosotras como mujeres, que no somos menos que los hombres, somos igual, que Él nos ve igual delante de los ojos de Él, somos iguales hombres y mujeres, que no hay más que la mujer no puede servir de las maneras que pensaba que podía servir, como en ese caso lo vimos en Betania, que no podían sentarse las mujeres a escuchar a Jesús porque eso no era de las mujeres, porque ellas tenían que estar sirviendo allá. Y Jesús dice, no, sí puedes estar aquí y también puedes servir, pero con un corazón entendido, con un corazón que está dispuesto a servir a otros, y no con un corazón que está diciendo, no te importa que ella esté aquí sentada. O sea, yo me estoy fregando acá en la cocina y ella está ahí sentadita. O sea, el corazón no estaba bien. Y era lo que le estaba dejando ver Jesús a Marta. Por eso le dice, estás afanada y turbada con tantas cosas por hacer. Y María escogió la parte que debía tomar. O sea, la escogió y no se le va a ser quitada. La mejor parte la escogió ella. Entonces es donde nosotros aprendemos que efectivamente es bueno el servicio. Sí, es bueno, Dios se agrada de él. Sí, efectivamente, Dios se agrada de él, siempre y cuando nuestro corazón esté bien dirigido hacia Él primeramente, y no hacia nosotras mismas querer recibir la gloria de lo que estamos haciendo, sino que es al revés, que nuestro Dios sea glorificado en lo que hacemos. Entonces, en este martes de Grupo con Vida para Mujeres, espero que hayamos aprendido juntas que el servicio que hacemos, todo lo que hacemos, lo debemos de hacer como para el Señor. Y que cuando Jesús le decía a Marta, hey, estás afanada y turbada, es porque realmente estaba mirando su corazón. Y porque hoy nos está enseñando que ese mismo problema que existió en Betania hace más de 2000 años sigue existiendo hoy día. Nos afanamos, queremos recibir nosotras la palmada, cuando la realidad es que sí las vamos a poder recibir, pero el que se lleva siempre la gloria es nuestro Dios. Es el que nos da las nuevas fuerzas, el que nos da la creatividad, es el que nos dice dónde servir, el que nos muestra a quién servir.
y cómo servirle. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Vamos a orar para terminar este tiempo y pedirle al Señor que nos muestre en esas partes en donde nosotros hemos querido recibir la gloria y no precisamente darle la gloria a nuestro Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos muestre eso, de quién, qué es lo que tenemos que cambiar, cómo tiene que cambiar nuestra forma de servirle a Él. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias, Padre, porque tú siempre nos estás dando una palabra que ciertamente nos confronta, pero también nos anima y nos consuela para seguir adelante, Señor. También nos dice, Señor, en aquellas cosas en las que estamos fallando, en aquellas cosas en las que debemos de cambiar, aquellas cosas que tienen que ser a lo mejor pulidas por ahí, como somos ese vaso en tus manos, como buen alfarero que tú eres. Tú vas puliendo esa vasija para hacer vasijas de honra, para hacer vasijas que te glorifican, Señor, en todo lo que hacemos. Padre, muéstranos en aquellas cosas en las que hemos intentado servirte, pero ha sido en nuestras fuerzas porque queremos recibir la gloria del hombre y no darte la gloria a ti, Señor. Más bien que seas tú en todo lo que hacemos, Señor, y no permitas que hagamos cosas que no son tuyas. No permitas que hagamos cosas que nos glorifiquen a nosotros mismos, sino que al contrario, en aquello en lo que te estamos glorificando, Señor, permítenos seguir haciéndolo. Permítenos y sigue manteniendo esas puertas abiertas en donde vamos y servimos a otros, para que tú seas glorificado y con un corazón dispuesto a servirles, para amarles con ese amor ágape con el que tú deseas y anhelas que nos amemos los unos a los otros, Señor, que podamos ser puentes entre pecadores y justos, y no porque nosotros seamos más justos ni mucho menos, sino que nosotros también, siendo pecadores, podamos ser puente para otros contigo, que podamos ser esa conexión que los lleve a tus pies a otras personas, y también, Señor, que podamos tener esas palabras que bendicen a los otros siempre, que cuidemos nuestro fruto de labios, que cuidemos el fruto de nuestras obras y el fruto de nuestras actitudes, Señor, que podamos detenernos en un momento cuando de nuestra boca va a salir una palabra que maldice al otro o una palabra que lastima, una palabra hiriente, Señor, que podamos tener ese dominio propio que es fruto de tu Espíritu Santo y podamos detenernos a tiempo para poder ser un canal de bendición, Señor, para otros, Padre. Y hoy en esta hora yo te pido que tu Espíritu Santo abrace a todos aquellos que hoy necesitan de tu consuelo, que hoy han perdido a un ser querido, Señor. Que tu Espíritu Santo llegue y los abrace y les muestre que tú estás ahí, que se manifieste en sus vidas, que puedan darse cuenta que siempre has estado con ellos, pero que pueda hacerse presente en ellos, que ellos puedan ser sensibles a tu presencia y poder decir que Dios está con ellos, que ellos puedan decir efectivamente el Señor está conmigo en medio de este valle de sombra y de muerte, en medio de este tiempo de tristeza y de dolor. Mi Dios está conmigo, Señor, que puedas abrazarles, que puedas sanarles, que puedas ser ese bálsamo de amor para ellos en este tiempo de consuelo, y que derrames tu paz que sobrepasa todo entendimiento en cada uno de ellos, Señor. Te pido por los que están enfermos en los hospitales y por los que están en sus casas, Señor, que tú derrames tu salud sobre ellos, en cada célula de su cuerpo, Señor, desde la punta de la cabeza, Señor, hasta la punta de sus pies, que pongas tu mano sanadora en ellos, Señor, y enviamos vida en el nombre de Jesús, para que corra a través de su sangre, de su torrente sanguíneo, tus ríos de agua viva, sanando y restaurando todo cuerpo que el día de hoy está enfermo de COVID, de cáncer, de diabetes, de artritis, de problemas en los ojos. Señor, que tú estés sanando, Padre, en el nombre de Jesús, que tú envíes tu sanidad, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Todos aquellos que tienen problemas en su corazón, Señor, que sean sanos en esta hora. Aquellos que tienen problemas en la mente, que se confunden, Padre, pon esa mente que no está confundida, Señor, sino que pueda estar alineada a ti, Padre, porque tienen la mente de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues bueno, que Dios les bendiga.
Que Dios les guarde y que Dios les haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Pongan en ustedes paz. Nos vemos próximo jueves. Vamos a empezar un estudio muy padre con los jóvenes. Si ustedes quieren unirse y verlo, va a estar genial. Vamos a empezar a estudiar el libro de Apocalipsis y van a descubrir algunas cosas, unas bendiciones que están ahí, pero que a veces nos da miedo leer el libro de Apocalipsis, porque como nos habla del final de los tiempos, pues nadie quiere saber el final del libro, ¿verdad? Todos quieren quedarse en la parte emocionante de la vida, pero nadie quiere hablar del final. Entonces vamos a comenzar ese estudio el jueves a las 5 de la tarde. Es el estudio de Apocalipsis. Vamos a comenzar. Yo ya tengo aquí mis notas. Las tenía, yo creí que las tenía ya, como ayudé a traducirla, dije pues las debo tener traducidas y nada, que no las tenía traducidas, pero no importa. Vamos a hablar acerca de la introducción y como que un repaso sobre lo que es el libro de Apocalipsis. Así es que yo estoy segura que Dios va a obrar en sus vidas, así como lo está haciendo a través de que yo estoy volviendo a estudiar este libro. Y le decía yo en la mañana y todavía en la tarde le dije a mi esposo, no tienes idea de lo interesante que es Apocalipsis. O sea, para mí es un gran libro, un libro que me despierta mucho interés y que lo he leído otras veces, pero que ahorita al estarlo estudiando nuevamente con esa expectativa de lo que Dios quiere hacer y de los tiempos que estamos viviendo, se vuelve todavía mucho más interesante. Que Dios les bendiga. Saludos, Rosy, mamá, besos. Espero que haya sido de gran bendición este tiempo. Bendiciones. Si les gustó y fue de bendición para ustedes, compártanlo. Bye bye.